Sergio es médico de familia, especialista en informática médica, es CEO de la empresa Integrando Salud, profesor universitario de informática médica en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Misiones, director de la diplomatura en Telemedicina y Salud Digital en UCAIN, cursando actualmente un MBA, consultor de telemedicina para el gobierno de la provincia de Misiones. ¿Qué más? Es un montón de cosas, Sergio. Hiciste la especialización en el programa de residencia de informática y salud del Hospital Italiano, sos ex jefe de servicio del Hospital de Madariaga, en Posadas, ex referente de interoperabilidad y sistema de información de salud del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones, y hoy va a disertar sobre los beneficios de una historia clínica electrónica en el ámbito de la salud ocupacional. Algo que no es muy común, porque la salud ocupacional, o sea, la historia clínica de recursos humanos o de, bueno, salud ocupacional, a veces es muy distinta a la historia clínica de los pacientes que van al médico por otras cosas. Entonces, me parece que está muy bueno y es muy interesante el tópico, porque nosotros muchas veces hemos intentado como unificar la historia y bueno, y surge esto, que en la historia clínica ocupacional hay cosas que pueden quedar afuera, no son necesarias que estén, y hay otras que sí o sí tienen que estar. Así que me parece súper interesante la charla y te doy con pie para que comiences cuando quieras. Bueno, muchas gracias María, la verdad que tenés razón. Es como un ámbito distinto, aunque la historia clínica en sí tiene los mismos componentes, pero con algunos agregados que justo es lo que vamos a mostrar en esta experiencia. Este trabajo lo hicimos con otros dos miembros del equipo de Integrando Salud, y sobre la experiencia de implementación de la historia clínica en una empresa. Para empezar, justamente para aclarar esto que vos estabas hablando, ¿sí? Es muy importante entender que la salud ocupacional puede tener visiones diferentes, depende de dónde estoy parado, ¿sí? Si yo estoy desde el lado de una empresa o una institución, o sea, desde un servicio de medicina laboral, o de salud ocupacional, bueno, tengo determinadas necesidades, pero si lo hago desde el lado de un prestador, que vendría a ser un centro de salud ocupacional o una institución que se dedica a salud ocupacional, bueno, las necesidades son diferentes, ¿sí? En ese caso el prestador la atiende a 50 empresas, ¿no? Si me paro desde el lado de las ART, o sea, desde el lado de las aseguradoras de riesgo de trabajo, también seguramente las necesidades son diferentes. Voy a estar más controlando lo prestacional, ¿no es cierto?, cómo va el accidente, que se trate de resolver lo máximo posible. Es decir, entonces, y los abogados también tienen su visión sobre la salud ocupacional. Desde el lado de la industria del juicio también hay y no todo es así, quiero aclarar, sí, pero lo cierto es que los intereses en la salud ocupacional es diferente, pero en este caso yo le voy a contar, lo que le voy a contar viene desde el lado de una empresa, ¿sí? Desde el lado del servicio de salud ocupacional de una empresa. Así que bueno, en los servicios de salud, uno de los elementos más importantes es la historia clínica del trabajador. Esto es algo como súper importante para que el servicio de salud ocupacional pueda tener un buen desempeño. Y un buen modelo de historia clínica laboral debería permitirnos tener información metódica de lo que es la vida laboral del trabajador, también tener información sobre las condiciones de los puestos de trabajo, evaluar los riesgos laborales a los que está expuesto un trabajador y considerar los aspectos de su salud individual, que vendría a ser los datos clínicos que normalmente conocemos en la historia clínica, y recabar información sobre las condiciones extralaborales, sociales y familiares, ¿sí? Tener un correcto registro
de las historias clínicas facilita mejorar la calidad asistencial, servir como un elemento administrativo con implicancias médico-legales y brindar información útil para todos los fines, o sea, para los fines asistenciales, administrativos, epidemiológicos, de gestión, educación e investigación. Y no solo es importante tener esta información, sino que la misma esté disponible cuando uno necesita. Y generalmente en los registros en papel, ¿sí?, la disponibilidad de la información muchas veces está limitada. Entonces, lo que yo les vengo a comentar es una experiencia de implementación de una historia clínica electrónica en el servicio de salud ocupacional de una empresa de Leandro N. Alem Misiones, que es una localidad del interior de Misiones, chiquita, y la empresa es esta que vemos acá en pantalla, ¿sí? El escenario de implementación, entonces, es un servicio de salud ocupacional de esta empresa que tiene 615 empleados, y en el servicio trabajan 6 miembros, ¿sí?, de los cuales 4 son enfermeros y 2 son médicos. Y en general todo el servicio tiene 2 salas, por decirlo, una sala médica y una sala de enfermería. ¿Sí? Algunas fotitos de las actividades que se hacen en la parte de salud ocupacional. En general, en un servicio de salud ocupacional se hacen todas estas cosas. En el caso de esta empresa, aproximadamente realiza 3.500 atenciones por año, entre las cuales se hacen atenciones médicas a los empleados de la planta, controles de ausentismo en consultorio, exámenes preocupacionales, exámenes médicos pre- y post-receso industrial, atención de accidentología laboral de baja complejidad, capacitaciones al personal, inmunizaciones a los empleados, entre otras cosas, ¿sí? ¿Y cómo estaba el tema de los registros médicos en este lugar? Bueno, así como se ve en la foto, ¿sí? Grandes archiveros llenos de carpetitas ordenadas, la verdad que muy bien, con todas las radiografías ordenadas en estas repisas. Estaba 100% en papel, organizada por número de legajos, pero todo esto ocupaba casi el 30% del lugar físico de enfermería. Y el gran problema que había en la empresa era que había una gran pérdida económica por ausentismo laboral y por pérdida de la capacidad productiva. Otro de los grandes problemas es que cuando uno quería analizar esto, o sea, por qué ocurría, bueno, se encontraba con que toda esta información estaba en papel, difícil de analizar, y básicamente no había información importante para poder tomar alguna conducta. No se sabía, por ejemplo, por qué faltaban, si eran por enfermedades inculpables, se llaman, las que no están relacionadas al trabajo, si eran por accidentes, si eran ¿sí?, por accidentes que ocurrían en el trayecto hacia el trabajo. Tampoco se sabía por qué tipos de patologías faltaban, si faltaban más en un sector de la empresa o no, quiénes eran los más faltadores, o cuáles eran los tipos de accidentes más importantes. Toda información súper importante cuando uno quiere gestionar un servicio. Entonces, ese era el problema, ¿sí? Que no había información para poder solucionar este inconveniente. Y a nivel computacional, ¿sí? Este era el escenario. Había una sola computadora en el sector de enfermería que no tenía conectividad a Internet. En la sala médica no había computadora ni conexión a Internet. Y había un servicio técnico para el mantenimiento de software o hardware en la empresa. Para la implementación, bueno, se renovó la computadora de enfermería, se compró una computadora para la sala médica y se hizo instalar Internet a través de cable en las dos salas. Y a nivel sistemas, ¿sí?, se trató de encontrar una solución que tenga un poco todas las funcionalidades que se necesitaban para solucionar esto. Y lo que se buscaba era que ese sistema pueda gestionar los exámenes médicos laborales, o sea, los preocupacionales, los periódicos, los egresos, que pueda hacer gestión de ausentismo y accidentes laborales, que pueda permitir el seguimiento de accidentados, y sobre todo que tenga reportes o tableros de comando que permitan
tener indicadores y hacer gestión de este problema, ¿sí? Pero no se pudo encontrar en el mercado ninguna solución, así que se optó por conseguir un servicio de historia clínica que aceptara desarrollar esto que requería la empresa para solucionar este problema. Se seleccionó a Integrando Salud, que tiene una solución en PHP, que está basada en MySQL, utiliza estos estándares. Básicamente permite el registro de problemas en forma codificada y maneja HL7 y demás. Acá hay algunas capturas de la historia clínica común, básicamente que es una historia clínica orientada a problemas, centrada en el paciente y organizada en forma modular. Esta es la pantalla de resumen, esta es la pantalla de resultados, esta es la de signos vitales, y específicamente para este proyecto se necesitó desarrollar las siguientes funcionalidades, que eran: una es una ficha estructurada para los exámenes médicos laborales, para que se puedan cargar y gestionar eso. Otra fue una ficha de control de ausentismo que permita registrar todos los certificados médicos. Y por otro lado, un tablero de comando para hacer control de ese ausentismo. Acá vemos una captura de la ficha estructurada de los exámenes médicos laborales. Estas son, en realidad, es una sola ficha bastante larga porque tiene muchas variables, simplemente que no entraba en la pantalla. Y la particularidad que tiene la gestión de los exámenes médicos laborales es que intervienen muchos actores. O sea, interviene el médico clínico, el de laboratorio, el de radiología, el cardiólogo que hace el electro, ¿sí? Entonces, muchas personas tienen que intervenir para terminar haciendo un examen médico laboral. Un poco lo que se hizo para hacer esto es relevar las fichas que existían en el servicio, se compatibilizó los datos con el modelo de historia clínica que ya había, para que, por ejemplo, los datos de los antecedentes ya vayan a parar a problemas, que los signos vitales vayan a parar a signos vitales, y se hizo como una integración de esta información con el modelo general. Por otro lado, se creó una ficha de control de ausentismo que permita registrar y hacer el seguimiento de estos certificados. Este es un ejemplo sacado de internet de lo que sería un certificado médico, y lo que se hizo fue también abstraer un poco las variables que tiene un certificado y a su vez agregarle algunos atributos que después permita sacar indicadores para hacer gestión de ausentismo, como por ejemplo este certificado. ¿Cuál es la causa? ¿Una enfermedad inculpable, un accidente in itinere, un accidente laboral? ¿Esto lo cubre la empresa o lo cubre la ART? ¿De qué vendría a ser? ¿De qué tipo de patología es este certificado? ¿Traumatológica, digestiva, respiratoria? ¿Sí? ¿Desde cuándo hasta cuándo? Etcétera. Bueno, todo unas variables que estaban muy orientadas al tablero de comando que iba a requerir para hacer la gestión. A su vez se creó un proceso para poder hacer el seguimiento de los certificados, donde, por ejemplo, todos los certificados se recibían, los enfermeros los ponían en una agenda de trabajo para el médico, como esta, y el médico cuando llegaba empezaba a auditar los certificados, decía, bueno, esto autorizo todos los días o no, ¿sí? Esto si cala al paciente, lo quiero ver, etcétera. Bueno, hacía lo que se llama la auditoría de los certificados. Y por último, se creó un tablero de comando, ¿sí? Con los datos provenientes de ese certificado. De todo lo que tuvimos que usar herramientas de BI para poder crear este tablero que permitía saber en un periodo de tiempo, ¿sí? Cuántos días perdidos por ausentismo tenía esta empresa, qué cantidad de plata estaba perdiendo de ausentismo de este mes, y acá veíamos una comparación con el resto de los otros meses, en qué sector de la empresa había más ausentismo, ¿sí? Si
los ausentismos eran por qué causa, si era por enfermedad inculpable, accidente, in itinere, laboral, por qué tipo de patologías, ¿sí? Por sexo y edad. Bueno, un montón de información necesaria para poder hacer una buena gestión del ausentismo. Eso en cuanto al desarrollo del software, ¿sí? En cuanto al manejo del cambio, bueno, lo que hubo que hacer es demostrar al consejo directivo sobre las dificultades que tenía no poder acceder a la información que estaba en papel para tomar decisiones, ¿sí? Se relevó básicamente la priorización de las necesidades, o sea, básicamente se indagó qué era lo más importante a nivel necesidad, y era la alta tasa de ausentismo, la gran pérdida económica que generaba eso. Se hizo un plan estratégico de 24 meses, y básicamente este fue el plan: mejorar la infraestructura de hardware y red, seleccionar una solución informática, hacer las adaptaciones para que solucione este problema, y después se hizo la capacitación y entrenamiento a la gente en el uso del sistema. Se empezó en abril del año pasado, y podemos dividir a los resultados de esta experiencia de acuerdo a cada funcionalidad que se agregó. En cuanto a las fichas estructuradas de exámenes médicos laborales, se pudo reducir la cantidad de días que llevaba a hacer, por ejemplo, un examen médico laboral de 5 días a un día, ¿sí? Porque uno sabía y podía organizar bien los turnos y hacer el traqueo y terminar todos los preocupacionales en un día. Esto permitió también reducir el espacio físico, ya que no se registra más en papel, tener la información en línea para hacer análisis. En cuanto a la ficha de control de ausentismo, permitió ordenar el proceso de presentación de certificados y tener un registro detallado de cada ausentismo laboral, es decir, la trazabilidad de cada certificado médico. Y en cuanto al tablero de comando, permitió tener información en tiempo real del ausentismo laboral mensual y tener disponibilidad de esa información de acuerdo a múltiples criterios, es decir, por periodo, por tipo de patología, por tipo de causa, y se logró reducir el 50% del ausentismo debido a contar con esa información en línea, ¿sí? Básicamente a nivel servicio. Cuando uno tiene información, la verdad que puede actuar muy bien en este tipo de servicios. ¿De qué manera? En primer lugar, haciendo de que, por ejemplo, un paciente cuando necesita, automáticamente uno le pueda gestionar todos los turnos que necesita para solucionarle el problema. Y aquel que viene faltando y que viene sin auditoría, que uno lo pueda seguir más de cerca y reducir el ausentismo. Los pilares del éxito para este proyecto fue lograr el apoyo político de la junta directiva de la empresa, hacer un buen diagnóstico de situación del proyecto, ¿sí? Para identificar exactamente lo que se necesitaba, realizar una planificación estratégica orientada a solucionar estas necesidades, seleccionar un software que permita satisfacer estas necesidades y que permita la customización que se necesitaba, y también hacer un buen proceso de capacitación y manejo del cambio, ¿sí? Como conclusión, bueno, implementar una historia clínica electrónica en un servicio de salud ocupacional, la verdad que mejora la productividad asistencial, reduce costos, mejora la eficacia y eficiencia del servicio, y mejora la privacidad, confidencialidad y seguridad de la información a nivel jurídico legal. Así que bueno, si tienen alguna pregunta. Muy bueno, Sergio, la verdad. A ver, no sé si hay alguna pregunta en el auditorio, pero bueno, mientras, si alguien quiere hacer una pregunta, yo te quiero hacer una consulta. ¿Esto lo implementaron en una empresa? O sea, que me imagino que tienen sus médicos laborales. Sí. Y si cuando o sea, todas las consultas no llegan a medicina laboral, por ahí viene con alguna consulta hecha afuera y después consulta al médico de medicina laboral. Esos certificados que se auditaban y se llenaban en la ficha, como exactamente, se dirían, una cosa así, ¿no? Exactamente, el 100% de los certificados tenían que pasar por un proceso a partir de ahora de ser auditados por el médico. Ok, y que el médico los cargue en el sistema como esta ficha que habían hecho. Exactamente. En muchos casos,
con presentar el certificado era suficiente, y en muchos casos había que citarlo a la persona, al Para lugar, ver. para que justamente traiga los estudios que se estaba haciendo, ver qué tratamiento estaba haciendo, eh, y lo que no te permite el papel, básicamente, cuando es llevar, bueno, qué cantidad de días lleva, qué tratamiento viene haciendo. Es decir, cuando uno está del lado de la auditoría, le es difícil vendría a ser sin tener un poco toda esa información. No, no, porque me da a pensar que más allá que uno siempre cuando tiene esta, o sea, el médico laboral es el que te ve de segunda vez, cuando ya un médico clínico o un médico general o un cirujano, lo que sea, te vio antes, eh, normalmente no es algo como si fuera un trámite, sino que es como una nueva revisación a ver si vos podés tener esa licencia o no. Exactamente. Eh, Entonces, dejar el, registro de eso y que eso se pueda, no sé, vos te lo puedas llevar de alguna manera a tu otro médico, tienen algún sistema de reporte, poder, no sé, hacer un resumen de esa ficha y sí, imprimirla o algo obviamente, de eso. toda la ficha tiene sus opciones de impresión como para justamente poder compartir la información. Claro, De claro. hecho, se, se trabajaba también indirectamente con un centro de medicina laboral que cuando la persona necesitaba atención de un especialista, supongamos, ya se le conseguía el turno. Lo que Ah, suele eso pasar mucho en las empresas es que yo te digo, bueno, vos necesitas un traumatólogo y dejo a que vos saque un sí, lo turno con un conseguí. traumatólogo, consiga, eso te puede llevar Claro, sí, sí, por una eso. semana, 10 días, vendría a ser. Y Es muy seguís con diferente si yo te licencia. digo, mirá, vos necesitas un traumatólogo, si querés te saco el turno, andá Claro, mañana a la tarde. claro, eso en eso pensaba, porque digo, a veces las licencias o todas esas cosas se extienden o se estiran por la gestión administrativa que no está integrada. Exactamente. Y si lograron hacer eso, la verdad que seguramente, más allá de que una revisión del caso eh, te haya servido para mí, bajar los días de licencias o de ausentismo, seguramente la gestión administrativa esta que agilizaron haya sido la causa de esa disminución tan grande, porque la verdad es bastante. Sí, la verdad que era bastante, yo creo que en parte porque se perdía eso, y otra cosa es que cuando hay un buen servicio de medicina laboral, la gente va al médico de la empresa. O sea, va y se soluciona y se atiende ahí. No necesita ir a otro lado ¿se entiende? Entonces, eso también ayuda a que, ¿cómo se llama? A que los mismos empleados confíen en el servicio y se atiendan ahí directamente. Así que, Bueno, muy buena la experiencia. La verdad que, como dije al inicio, me parece que quizá es una historia clínica distinta a la de medicina laboral. Tiene como esto que vos dijiste, sus ejes y sus prioridades o los interesados son totalmente distintos. Entonces, también hay que ver cómo uno muestra esa información según quién esté mirando eso. claro. Eh, y también a la RT, a los financiadores, ¿eso tiene la misma visualización que para el médico laboral? ¿El Eh, reporte que generan? No, no, porque en general las RT tienen preformatos para cada patología, supongamos, es decir, cuando hay un accidente laboral ya hay un formato que lo establece la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, sería, tiene que ir en Y ese eso, la formato. historia esta lo tiene así diagramado para que vos lo puedas exportar en ese modelo. No. Todavía no. En realidad, justamente, porque si vos te pones a pensar, por eso recalcaba, ¿viste? Cuando vos estás en el servicio de la empresa, Sí. no lo atendés ahí a la RT. Eso No, lo no. hace, Sí, sí, lo por hacen fuera. afuera, lo hacen en otro lado. Entonces, lo que te quiero decir, no necesitas hacer esa funcionalidad. Si vos te posicionás desde el lado de prestador de salud que da servicio a las ART, ahí sí Sí. necesitas, ¿entendés?, tener un poco de esa funcionalidad. La de compatibilizar con los Compartir formatos, información. Claro, sí, sí, sí. exactamente, compatibilizar con los formatos de
la Superintendencia de Riesgo de Trabajo como para después... sí, poder cobrar. Exactamente. Pero bueno, como Y sí. decía, por detrás los datos son los mismos, es cuestión de compatibilizar y básicamente unir. Tendrá un poquito más de formato estructurado, pero por Silvia detrás es Guzmán lo está mismo. levantando la mano. A ver. Perdón. No, Sí. para que querer hacer una pregunta. Ahí creo que te puse para desactivar el audio. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, soy la doctora Guso, soy médica especialista en medicina del trabajo y le quería hacer una consulta a Sergio Sí, con ahí te... respecto a lo que decía de la implementación del sistema. Sí. ¿Se realizaron previamente la digitalización de todos los legajos médicos que pertenecían ahí a todos los agentes que estaban ahí en la empresa o empezaron desde cero a Sí, implementarlo, digamos? no se digitalizó para atrás los legajos, porque siguen estando en los archivos. Ajá. Lo que se hizo básicamente fue como separar un poco para poder mandarlo a otro archivo, los archivos más viejos de más de, supongamos, 10 años, se mandó todo a otro depósito, quedaron el resto ahí, con eso se redujo el espacio y todo lo nuevo, a partir del momento de la implementación, bueno, ya quedó en formato digital, concretamente. ¿Sí? Cuando uno necesita volver a alguna historia clínica de un paciente que ya lleva un montón de años y se requiere ir a mirar, bueno, va al archivo y saca vendría a ser ese legajo. Pero en general uno se maneja con lo del día a día, con lo de los últimos 6 meses. ¿Sí? Así que, entonces, no se requiere, por decirlo, esa revisión del legajo previo. Con lo que uno va recabando en el sistema, ya va haciendo la atención diaria sin necesidad del legajo, que a su vez sigue estando ahí en el archivo. Lo que te quiero decir, Silvina, es que a veces uno se preocupa mucho por digitalizar los legajos, eso es como que te entorpece y no te deja avanzar y nunca hacer el cambio, ¿sí? En realidad en nuestro caso por lo menos, no fue necesario eso, o sea, se optó por hacerlo de esa manera y básicamente no tuvimos problemas. De que se puede optar por digitalizar todo, se puede hacer también, pero es un trabajo bastante grande. No sé, Silvina, si querías preguntar algo más. Yo te estoy dando la posibilidad de que reactives A tu ver. audio. Ahí lo volviste a mutear, pero fíjate si podés. ¿Lo podés desmutear? A ver, vuelvo a intentar. Ahora sí, porque me decía que el hospedador me había silenciado. No Sí, sé. perfecto, entendido. Quería consultar eso porque, bueno, la institución que yo trabajo, si bien no es privada, es estatal, se nos estaba planteando lo que vos decías de digitalizar, porque, bueno, obviamente los legajos de menos de 10 años, que son los que hay que conservar en papel, pero bueno, el resto nos quedaba como medio pendiente y nosotros estamos como implementando un sistema interno, pero bueno, como siempre, generalmente estos sistemas los implementan gente que de mucho de medicina no está en el tema y bueno, entonces nos empiezan a faltar, digamos, indicadores como ahí vos mostrabas ahí. Pero bueno, nada, perfecto, gracias, me encantó y a ver si me puedo conectar para que nos des más ideas. Muy Por amable, supuesto. gracias y buenas tardes. Bueno, genial. No sé si hay alguna pregunta más.